Le damos la palabra a Juan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es un honor poder hablar aquí ante los padres y parientes de los muchachos desaparecidos, ante Carlos, ante todos mis compañeros de mesa. Ya Luis hizo un magnífico retrato de la trayectoria pródiga y extraordinaria de Carlos Martín Beristain, y Denise se ocupó de hablar de los principales contenidos, tanto de los informes que hizo el grupo de expertos independientes, como de todas las inconsistencias, irregularidades, obstáculos que describe Carlos Beristain en su libro, de modo que hemos tenido, creo que, una visión muy profunda de lo que hoy se está discutiendo en esta mesa. Trataré de decir simple y sencillamente algunas cosas más para apuntalar la importancia y el significado de este libro ejemplar. Eduardo Galeano, que fue un muy buen amigo de Carlos Beristain, en su libro póstumo deja una estampa que me parece muy significativa sobre el sentido de pertenencia a un lugar en el que no hemos nacido. Por cuestiones del exilio, Eduardo Galeano vivió en un pequeño pueblo de la costa barcelonesa, en el Maresme, y en una ocasión recibió la visita de un paisano suyo y lo llevó a pasear por ese pequeño pueblo. Y el paisano le dijo con gran sinceridad: francamente, Eduardo, ¿en qué pueblo de mierda vives? Y Eduardo cayó en la cuenta de que en verdad el pueblo donde estaba viviendo era un pueblo de mierda, pero eso le dolió. Y dijo: y porque me dolió, entendí que yo ya era de ahí. Muchas veces el dolor nos asocia a los lugares, y un lugar, un pueblo de mierda, puede ser nuestro si nos afecta de manera directa. Creo que en ese sentido lo que ha hecho Carlos Beristain es hacer suyo nuestro dolor y pertenecer por derecho propio a la realidad mexicana. Eso es algo que me parece fundamental. Él ha sido un activista a lo largo de toda su vida profesional, y desde antes, desde la adolescencia, en favor de los derechos humanos. Y los derechos humanos no tienen una restricción, un límite. Donde quiera que haya una violación en cualquier lugar del planeta a los derechos humanos, se puede intervenir. De modo que es una falacia pensar que alguien por venir de fuera no nos puede entender a nosotros. Y yo creo que esto es lo primero que nos revela el libro El tiempo de Ayotzinapa. Un libro hecho básicamente con los oídos, porque es un arte de la escucha. Es un libro hecho para oír las verdades de los demás, las verdades de los otros. Desde ahí es desde donde ha escrito Carlos Beristain. Estamos ante la historia privada de una investigación pública, algo fascinante. Hay pocos precedentes de este tipo. Conocemos los informes del Tribunal Russell, conocemos muchos informes que hablan de agravios y desgracias humanas, pero no siempre podemos entrar a las entretelas más humanas que los han justificado. Y este es el mérito, digamos así, literario del libro, que nos lleva al microcosmos de cómo se tomaron las decisiones, cómo se fueron encontrando las pruebas, en qué momentos de zozobra, de desvelo, en qué hora de la madrugada llegó una pequeña revelación, cómo tuvieron que sortear obstáculos. Todo esto está aquí, incluidas discrepancias entre los distintos miembros del grupo, respetuosamente narradas. Ellos estuvieron juntos y probablemente lo seguirán estando siempre desde un punto de vista espiritual, porque es difícil separarse después de una experiencia en la que se ha participado de este modo. Pero desde luego hubo posturas diferentes, y esto es muy interesante. Si hablamos, digámoslo así, de métodos de acercamiento, podemos decir, reduciendo un poco, por supuesto, los enfoques, que tres de los miembros, pienso en Claudia, Ángela, Pancho, tenían gran experiencia como fiscales. Y un fiscal se dedica a desconfiar de los datos que le da la realidad. Mientras que Alejandro y sobre todo Carlos como médico, estaba dispuesto a oír a los demás y a escuchar la razón
de las víctimas, es decir, a ejercer la confianza, de este equilibrio entre cosas que había que descartar por desconfiar de ellas y otras que había que aceptar por confiar en estas voces. Se fue construyendo la excepcional relatoría del Grupo Internacional de Expertos Independientes. El tono del libro es el de un diario. Entramos nosotros a muchas cosas que aún no suceden. Está escrito, digámoslo así, en tiempo real, supongo, y quizá nos lo podrá contar Carlos ahora, que proviene de apuntes que él iba tomando. Entonces, en ciertas páginas, él no sabe lo que va a ocurrir, no es una narrativa ya hecha a posteriori, sino que nos va regresando a cada uno de los momentos de decisión. Si alguien no conoce en detalle el tema, podría empezar por la parte final, donde se establece una cronología de los sucesos. Entonces ahí sabemos ya precisamente qué fue lo que pasó, y luego vamos a esos momentos en tiempo presente. Momentos del presente, pero que se alimentan de las muchas investigaciones y las muchas solidaridades de Carlos Martín Beristain. Él recuerda escenas en España, lo decía ya Luis, en Guatemala, en El Salvador, en otros lugares. Y esto a mí me pareció particularmente alentador, porque no cabe duda que a todos los lugares donde ha ido, Beristain ha sumado causas, no las deja, no las abandona, no se va. En este sentido, el libro es un retorno muy concreto al tema de Ayotzinapa, pero también es la declaración de alguien que va a seguir con este y otros temas que se van articulando y sumando. Eso me parece muy interesante. No hemos perdido a un solidario amigo de la verdad en México, sino que él ha incorporado esta lucha a las otras que ya tenía y que son luchas hermanas. Entonces es muy interesante ver cómo un caso de dolor lo remite a una situación equivalente en el pasado. El libro, podríamos nosotros decir, que es el camino de los sentimientos hacia un tema informativo. Conocemos los dos informes de Ayotzinapa, pero no tanto las emociones que tuvieron que atravesar quienes hicieron estos informes, y las emociones, y esto es lo más importante, que absorbieron de las víctimas. Este libro está cargado justamente de esa emoción, de la razón subjetiva que justifica el informe objetivo. Hay dos tiempos fundamentales que se corresponden a los dos informes. El primero, la bienvenida al grupo, el poder trabajar sin tanta hostilidad de la prensa, de estos herederos de Carlos de Negri que mencionaba Luis Hernández Navarro, y luego el segundo movimiento, el último informe, que es ya el reconocimiento de que ante tantos obstáculos no se va a poder seguir avanzando, todo esto ya en un clima de franco hostigamiento. No repetiré todo lo que ha dicho Denise, pero realmente, como ella misma señaló, lo que se acredita en el primer informe no ha sido desmentido. Y además, todo lo que ahí se acredita coincide con las versiones de los muchachos de Ayotzinapa. Los estudiantes que pudieron dar sus testimonios eran los que estaban diciendo la verdad. Entonces, todos estos engaños, 70% de los detenidos torturados, una bolsa con el hueso sembrado en un río, el quinto autobús del que no se había hablado, en una posible vinculación de Iguala con Chicago para el tráfico de heroína, el peritaje del fuego. Todo eso lleva a un hecho esencial, que la presencia de los muchachos en Iguala era circunstancial, que no estaba motivada por un acto de boicot político, y que ahí fue donde ellos encontraron este destino trágico. El caso de los avispones confirma también esto, porque evidentemente este grupo de futbolistas que no tenía nada que ver en estos acontecimientos también fue víctima de un ataque. Esa es la primera parte, digámoslo así, llegar de manera heroica a revelaciones, a momentos en donde incluso, por ejemplo, casi como en un guión de película, están viendo
un video en una pantalla de computadora y ese video de pronto les revela algo distinto, pero no del todo, se desesperan, golpea a Carlos la mesa, se desestabiliza el video y aparece otra imagen. Y esa imagen es reveladora. Entonces, ¿cómo con chiripas de ese tipo, pero buscadas heroicamente, con una larga paciencia, se van encontrando todas las evidencias que el gobierno había tratado de ocultar? Ellos llegan a México después de la famosa verdad histórica, queda plenamente desmontada y el primer informe empieza a construir una narrativa convincente de lo que ahí ocurrió. Y la segunda parte del libro tiene que ver con los enormes obstáculos para que esto prosiga. Era muy promisorio el primer informe, pero en este país evidentemente había dos alternativas: que el gobierno hiciera justicia o que tratara de enmarañar las cosas. Y ya sabemos lo que sucedió. En algún pasaje se sorprende Carlos de que ciertos acontecimientos catastróficos en México se reducen a ser consignados como hechos lamentables por el gobierno y a no resolver nada al respecto. Entonces, la segunda parte del trabajo es ver cómo esta investigación va siendo abordada por el gobierno como un hecho lamentable que no va a tener un esclarecimiento. Entre los muchos obstáculos, ya Denise señaló la mayoría, está, por ejemplo, algunas circunstancias muy significativas para Carlos por ser médico, como él de pronto ve que en México hay hasta 17 tipos de informes médicos que obviamente no concuerdan unos con otros, como ciertos tecnicismos se usan para no decir palabras que entiende todo el mundo. En vez de hematoma se dice equimosis, siempre para ocultar un poquito más las cosas, como quienes hacen los peritajes pertenecen a la misma dependencia que hizo las detenciones, por lo tanto no tienen ninguna autonomía al respecto, como los datos de la telefonía que estaban a la mano, que deben ser estudiados fatigosamente, presenta algunas escenas donde no hacen más que ver numeritos y numeritos y numeritos tratando de entender algo a través de las llamadas. Los llevan a ellos a ver que José Aníbal, uno de los muchachos, hace una llamada a la 1 de la mañana con 16 minutos, que no la puede hacer desde Cocula porque ahí no hay cobertura. Él está con vida en ese momento, lo cual tan solo esa llamada y muchas otras desmienten la tesis del basurero. El tema de la ropa de los desaparecidos, que no había sido investigada y que por primera vez es encontrada por el grupo de expertos independientes, las cambiantes declaraciones del chofer del quinto autobús, que primero escribe una declaración que parece bastante ajustada a los hechos y luego hace una declaración verbal que la contradice. El tema del cuerpo de Julio César Mondragón, al que no se le hace un estudio de ADN de manera inmediata y que solo 4 meses después, con la intervención de 51 personas en 9 lugares distintos, es investigado. El asunto absolutamente demencial para continuar esta investigación, la negativa del ejército para que puedan interrogar a los miembros del 27 Batallón. Encuentran por ahí unas declaraciones a las que nadie había dado importancia de algunos soldados, y estas declaraciones que habían sido descartadas totalmente por la Procuraduría, de pronto cuando ellos piden acceso al batallón 27, resulta que no se puede tocar esto. El tema, por cierto, también aparece en el espléndido documental Mirar Morir de Temoris Greco y su hermano, que se puede ver en Netflix, estuvo en la Cineteca, en otros lados, que aborda la participación del ejército en Ayotzinapa y su trabajo para ocultar pruebas. Entonces, este es el horizonte que se nos revela. Por un lado, el tema de la investigación que prospera y luego los enormes obstáculos para que continúe. El diagnóstico es terrible, nadie asume responsabilidades y nadie paga las consecuencias. Dice, haciendo una síntesis de esto, Carlos Beristain lo siguiente, que en muchos casos se remueve de su puesto a una autoridad que no ha cumplido. Parecería desde un punto de vista instrumental, así lo dice,
que se está castigando a un responsable, pero esa misma autoridad removida aparece poco después en un puesto de confianza que supervisa la misma investigación. Entonces, lo que era un castigo desde un punto de vista instrumental se convierte en un premio desde un punto de vista simbólico. Ese es el sistema de justicia que tenemos que enfrentar en México y que impide que se esclarezca la verdad. Todo esto está narrado de una manera directa, de una manera vivida plenamente por uno de sus principales testigos. En un momento de desesperación, Pancho, el chileno, dice que el verdadero castigo en México no es la condena judicial, sino es el proceso judicial. Y el proceso castiga a las víctimas, porque son las víctimas las que están tratando de que se haga justicia. Entonces son dos veces castigadas por lo que ha ocurrido y por el proceso que las somete a una pena. Es esta descripción de Pancho, en un lugar donde el castigo no es la condena, sino el proceso, la mejor descripción, por supuesto, de la novela El proceso de Franz Kafka. Entonces, el diagnóstico es tremendo y, sin embargo, este es un libro hecho por alguien que no ceja en su empeño por esclarecer la verdad y por luchar en favor de los derechos humanos. Menciona un par de encuentros con periodistas, coincidí ahí con Denise en algún momento, eran reuniones privadas, en una situación difícil porque no podíamos decir lo que nos comentaban los miembros del grupo, ellos querían ventilar ciertas inquietudes y un poco el consenso de los periodistas era: no van a poder. Lo dice muy bien Carlos, nosotros éramos más pesimistas pues por la tragedia de ser mexicanos en esas circunstancias y conocer a qué se estaban enfrentando ellos, la dificultad de mover esto. Y ellos ahí reaccionaban de un modo que a mí me hizo pensar en una frase de Gramsci, que es: debemos tener el pesimismo de la inteligencia, pero también el optimismo de la voluntad. Entonces ellos seguían adelante a pesar de que el horizonte era negativo. Y luego en una última reunión que ellos nos confesaron que prácticamente ya no se podía avanzar más, un poco el consenso fue: entonces hay que transparentar los obstáculos, porque ahí queda también una metodología para nosotros, los mexicanos, para que esto no vuelva a suceder. Y esto es justamente lo que ha hecho en su libro, transparentar los obstáculos, lo cual me remite a otra frase de Gramsci que dice: la verdad es siempre revolucionaria. Nosotros podemos tener cualquier cantidad de discursos en esta era de la llamada posverdad y cualquier cantidad de declaraciones mentirosas que se pueden llamar verdad histórica, pero al final siempre hay algo que se puede imponer como la verdad. Esa es la lucha a la que contribuye de manera muy significativa este libro. ¿De qué sirve saber todo esto? Creo que Carlos Beristain, como médico y como luchador por los derechos humanos, sabe que la verdad cumple una función de sanación. Conocer las cosas nos ayuda a seguir adelante por dolorosas que sean estas cosas. Es un derecho que tenemos, el de saber lo que pasó. La incertidumbre es peor, siempre es peor. Y en ese sentido, yo creo que el contacto con las víctimas que ha tenido Carlos ha sido muy importante para entender que hay una política del dolor y que esta política tiene que ver con la verdad, tiene que ver con la memoria, tiene que ver con ese relato que entre todos construimos para que las cosas no queden impunes. El duelo pasa por saber, pasa por conocer. No es un libro que trate de establecer una revancha, no es un libro que trate de amarrar navajas y pelearse con gentes que han escrito muchas cosas calumniosas de todo el proceso. Es un libro que trata de construir una verdad, y en ese sentido es un libro esperanzado. Es un libro esperanzado porque sabe que esta verdad puede pervivir, esta verdad puede perdurar, y es lo que a la postre se impondrá para conocer el destino que todavía no conocemos de los muchachos de Ayotzinapa. El gobierno no ha hecho justicia, el gobierno es cómplice de un crimen. Hasta que no lo haga, hasta que no esclarezca los sucesos, el gobierno se va a criminalizar a sí mismo. Concluyo nuevamente con la figura del que viene de lejos. En uno de los pasajes del libro, Carlos acude a un texto
que no deja de ser revolucionario y radical si se sabe leer, que es el Evangelio. Y pensé al leer este libro en una de las parábolas más entrañables del Evangelio, que tiene que ver con la figura del testigo que viene de lejos. Muchas veces nos preguntamos nosotros los cronistas, ¿qué derecho tenemos de hablar de un lugar de donde no somos? ¿Cómo podemos nosotros hablar de una realidad que no es directamente la nuestra? Y no pienso necesariamente en otro país, pienso en este país que está hecho de muchos países. ¿Qué derecho tenemos para esto? Y esto me remite a la parábola del buen samaritano, en donde Jesús pregunta, ¿quién es un hombre digno? Y se les voy a contar. Y narra un episodio en la carretera a Jerusalén, en donde pasan unos sacerdotes, hay un herido tirado en una cuneta, y son indiferentes y siguen de largo. La demás gente tampoco ayuda. Y de pronto llega un samaritano y es el que socorre al herido. Para nosotros, la expresión el buen samaritano suele tener que ver con el que hace el bien de manera desinteresada. Y esto es, en efecto, lo que está tratando de decir Jesús en su parábola. Pero lo más importante del samaritano es que este nombre es un gentilicio. Él viene de Samaria, él viene de un lugar lejano, él es el otro, el extranjero, el extraño que socorre. Esa es, para mí, la importancia que puede tener alguien que viniendo de lejos entiende a los otros. Cómo a través de esta empatía que da, como diría Eduardo Galeano en esa parábola con la que yo inicié, el dolor compartido. Creo que este libro es una lección de cómo alguien que aparentemente podría estar lejos de nosotros es uno de los nuestros. Gracias. Esta parábola con la que concluye Juan me recuerda que en el autobús de los avispones, quienes acompañaron en los últimos momentos de vida al zurdito y al conductor del vehículo fueron dos turistas que venían de Acapulco, de quienes, bueno, no sabemos sus nombres y pues las familias nunca les pudieron dar las gracias. Muchas gracias, Juan.